I know the history. The dean makes me tell it to every new medical director. And how many of those have you worked with? 5 in 5 years. Will everyone in the cardiac surgical department please raise your hands? Great. Great. Thank you. You're all fired. Seguramente llegaron a este video porque han visto New Amsterdam, y si no lo han visto, créanme que se están perdiendo de una gran serie dramática de doctores. Pero lo más importante es que está basada en hechos reales, está basada en un libro increíble, y este señor, Max Goodwin, a quien todos conocemos por ser un personaje sumamente entrañable, en realidad está inspirado en una persona real que se llama Erich Mannheimer, que escribió este libro maravilloso que se llama 12 pacientes, y pues vamos a platicar con él. ¿Reconocen este lugar? ¿Me acompañan? Ya estamos listos. Aquí tengo mi libro de 12 pacientes y estoy bien contento y bien emocionado porque les tengo que contar que no estoy solo, estoy bien acompañado de Erich Mannheimer. Erich, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, Víctor, un placer conocerte. Oigan, les quiero decir aquí como detrás de cámaras que de repente empezamos a platicar y estábamos bien metidos en la plática y me di cuenta que no estaba grabando, así que pues se perdieron que platicó él que está ahorita en su departamento en Nueva York, que le decía que yo tengo un poquito de frío porque aquí es un congelador. Entonces, saltado todo eso, pues a mí me gustaría retomar algunas de las preguntas que habíamos dicho. Si se me va alguna, pues ya ni modo. Pero decirte, Erich, pues ¿cómo te sientes ahora que este texto, que ya fue un exitazo en inglés, se esté publicando en español y que tengamos oportunidad de tenerlo en librerías en México y en diferentes partes del mundo de habla hispana? No, en este momento para mí es un gran honor y mucho placer. Mi esposa es mexicana, originalmente de Chihuahua, Parral, Chihuahua, y después DF. Tengo mucha experiencia viajando, vagando realmente por todas partes de México. Tengo muchos amigos mexicanos, etc. Es una cosa fantástica ver mi libro en español en este momento, sí. Pues para mí es un placer saber que tienes una cercanía con nuestro país tan cercana, y curiosamente te quería contar, ¿no? En alguno de los capítulos que aparecen aquí en el libro, mencionas por ahí el estado de Morelos, ¿no? En Cuernavaca, en Tepoztlán, hay un capítulo que pasa en una parte en Cuautla, y curiosamente mi abuelo materno nos heredó, tenemos una casita por ahí en Cuautla, entonces es bien curioso cómo a veces el mundo puede ser un pañuelo y pues hay como puntos de encuentro, ¿no? Y pues en esta historia precisamente a mí algo que me detona justo es como esta cercanía que tú tienes con los personajes. Entonces a mí me gustaría que podamos arrancar desde ahí para que nos platicaras cómo es que te sientes contando estas historias, ¿no? O como que se han adaptado ya en pantalla a través de la serie de New Amsterdam, porque seguramente de muchos de los que nos están viendo se han acercado pues porque te conocen a través de la serie que está teniendo éxito en Prime y en Netflix y en toda la televisión. Esta historia es muy importante, es parte de la serie en primera temporada, ¿ok? Es una historia de un hombre de 35 años más o menos, de Cuautla, que llegó en Estados Unidos hace como 7 años antes de la historia. Con su esposa de vez en cuando, porque su esposa ha regresado a su casa para cuidar a sus hijos y a caminar por Estados Unidos. Sí. Es la historia de millones de mexicanos que tienen que salir por cosas económicas y humillación, no puede proveer los servicios básicos por su familia. Fue la historia de este hombre. Rogelio, su nombre. Uh-huh. Y Rogelio llegó por la noche en nuestro hospital de emergencia. Fue mucho hemorragias sangrientas de un cáncer en sus piernas y panza, estómago, todo alrededor lleno de cáncer. Fue obvio que él no tiene mucho tiempo a sobrevivir, más o menos algunas semanas y hay cuidado intensivo, etcétera. Pero él y su esposa tienen una idea, un deseo último a recuperar
poco de tiempo con su familia y particularmente con sus hijos en Cuautla. Estamos hablando con nuestro equipo de médicos, muy buenas personas, pero un equipo de 15 personas, diferentes especialistas, cirujanos, etcétera, etcétera. No podemos, como sea posible, hacerlo. Cuesta muchísimo dinero, etcétera, pero no el dinero aparte. ¿Cómo podemos llevar a este hombre a Bronx? No necesariamente a México, a Nueva York. ¿Cómo? A poquitos kilómetros de distancia y hasta otro país más complicado. Exacto, pero tengo muchos amigos en el consulado de México y varias llamadas telefónicas arreglaron todo con ellos y mi equipo. Y tuvimos una situación con Aeroméxico, una ambulancia en DF, con el hospital y equipo en Hospital de Seguro Popular en Cuautla. Y algunos días después, mi esposa Diana y yo en el avión con Rogelio y su esposa y un montón de maletas por México. Y algunas horas después de aterrizar, estamos en el hospital con su alrededor, con su familia y hijos. Fue una cosa en mi carrera, unos 2, 3 cosas que son impactantes, increíble. Sí. Y ahorita que lo decías, pues para mí es como bien representativo también este episodio, ¿no? O este capítulo que se llama Beso de Ángel, pues precisamente porque aunque ya sabían que el destino de esta persona iba a ser mortal, ¿no? A final de cuentas, pues también hablábamos de la vida digna, ¿no? De la muerte digna sobre todo. Entonces, cuando conté por aquí con algunos amigos, compañeros que, oigan, voy a tener la oportunidad de platicar con Eric, les dije a los doctores principalmente que si querían compartir alguna pregunta, y una amiga, Dianita Zaragoza, nos compartió una pregunta y te la quiero compartir porque yo creo que es como súper importante. Entonces, básicamente Diana nos dice que en su carrera muchas veces le han dicho que no deben de involucrarse de más con las historias y con el sufrimiento de los pacientes para que no los afecten más de lo normal. Entonces te pregunta cómo haces para tener esta cercanía con ellos, porque ella asume que te puede afectar porque al final somos humanos, pero supone que debe haber una pequeña línea delgada entre el equilibrio para poderse mantener. ¿Cómo le responderías a ella? No, primero, Víctor, es una pregunta clave por todos los médicos. En algún sentido, un día en su carrera tiene que confrontar esta pregunta. Y creo que muchas veces, porque es parte de ser un médico, que es eso. Para mí, tengo experiencia de 4 décadas como médico después de mi egresado de la Facultad de Medicina. Son muchas experiencias en diferentes situaciones, etc. Yo creo que es una cosa. Hay otra parte de esta pregunta. Si tú no dejas tú misma acercar a un paciente, es otro problema. Tú tienes que empujar demasiado y dejar mucho espacio entre tú y el paciente. Es un gran problema. En mi carrera es más y más este problema que tan cerca del paciente, porque los médicos no tienen mucho tiempo con sus pacientes en este momento, como 15 minutos, 20 minutos cada paciente o menos. Durante mi carrera, que extiende más o menos a 75, otro siglo, que es otro. Tuvimos muchísimo tiempo, hora y media, 2 horas, caminando por el hospital por horas. Ya es como corriendo. Tiene que parar por 3 segundos con pacientes. Pero creo que es un importe a crear un balance entre tus necesidades que cambia en su vida. Cuando tiene hijos, cuando tiene un abuelo o otra persona que está muriendo de alguna cosa, no tiene demasiado para dar a sus pacientes necesariamente. Tiene que distanciar un poco más. Yo creo que es una cosa dinámico. Siempre en su carrera a tener un sentido de sus necesidades y cómo comporte su mismo en diferentes situaciones. Es muy complicado, pero la pregunta es absolutamente esencial por los médicos. Ok,
pues yo espero que algún médico más que nos esté viendo pues le sirva esta respuesta, ¿no? Y a mí eso es creo que algo que puede, no solamente en esto, porque al final de cuentas este libro está hecho de tus experiencias, ¿no? Pero pues como insisto, varias cosas se han logrado adaptar a la pantalla chica, ¿no? A la televisión. Y creo que es como un toquecito especial que le da a o cualquier otra historia de doctores, ¿no? En realidad, esta cercanía tan humana que podamos tener entre los doctores y sus pacientes. Han pasado ya varios años desde la primera publicación. Tengo entendido que se escribió inmediatamente después de que tú dejaste la dirección de Bellevue. ¿Cómo es que tú pudiste seleccionar estas historias? Ahora sí, ya remontándonos a los inicios de cuando escribiste estas historias, Sí. ¿cómo pudiste ahora sí que hacer un filtro de todas esas experiencias para escoger estas 12 en particular? ¿Y cómo fue este acercamiento? Primero, para que te dijeran, vamos a publicar tu libro, Eric, y fuera el éxito que fuera. Y luego, ¿cómo fue el acercamiento de la televisión para que te dijeran, este libro lo tenemos que adaptar? Y tú dijeras que sí. Cuéntanos esas historias. Sí, no, la historia es interesante. Tenía la idea, después de un día en mi nuevo puesto como jefe de los médicos en el hospital. Tenemos 2,000 médicos en este hospital. Es un gran hospital, lo más grande en Nueva York. Es 1,000 camas, etcétera, etcétera. Es un montón de personas. Pero tuve la idea de escribir cosas en cuadernos. Después de un día en el hospital, fue una experiencia tremenda. El primer día tuve la idea que, todas las historias, toda la gente, todo el equipo, todos los médicos, pacientes de todas partes del mundo, mexicanos, pero mexicanos que no hablan español, mexicanos que hablan diferentes idiomas en México, etcétera. Pero personas de África, de Asia, hay una crisis en cualquier parte del mundo. 2 meses después hay una ola de pacientes llegando en la ciudad de Nueva York. Es una experiencia que está creciendo, aumentando. Después de 10 años, tenía como 150 cuadernos llenísimos de cosas. La idea de escribir un libro es parte de la respuesta. Sobre diferentes temas de migración, temas de drogas y drogadicciones, temas de últimos días de una persona, una vida a morir con dignidad, etc. Tuve como 15, 20 diferentes temas importantísimos, con mucho afecto de problemas sociales, económicos al fondo. Atrás de la cortina de la enfermedad particular hay un montón de otras historias alrededor. A personas que saliendo de Guatemala, otra persona, un preso en una cárcel de Rikers, etcétera, este tipo de cosas. Tuve la idea de ilustrar cada tema con un paciente. Es mucho más humano a tener un paciente explicando simbólicamente y la realidad de miles y miles de otras, ¿sí? Mucho más interesante, ¿sí? Tuve esta idea y estoy releyendo mis cuadernos, notando diferentes posibilidades. Escogí personas que tuve muchísima experiencia personal sobre tiempo, sobre meses, sobre años. Yo he visitado a algunos en su situación de su nacimiento. Una mujer nací al norte de Guatemala City. Yo he visitado con mi esposa Diana a este lugar, entrevistas con diferentes personas, entre parte de la historia de esta zona en particular. Escogí después de mucho tiempo a un paciente ilustrando cada tema, el tema de migración, por ejemplo, eso. Y después de publicar el libro, hay una llamada telefónica algunos años después de mi agente literaria aquí en Manhattan. Sobre NBC, tiene interés en un show en tele para los médicos, como Dr. House o otra cosa de este tipo, Y después de negociaciones y interés en otra canales grandes, escogí NBC porque tuvimos la visión
usar estos temas, organizar el show, como qué es atrás de la cortina, no simplemente el diagnóstico, como Sherlock Holmes, no más de este tipo. Estoy uno de los writers, escritores y productores en el show en este momento, que está filmando ya en Brooklyn, en este momento ya. Ahorita que ya es cuarta temporada, ¿no? En realidad ahorita. Temporada, episodio 8, estoy escribiendo episodio 18. Ok. Cuéntanos, ¿es más difícil consideras escribir ya para televisión? Siento que hay también un filtro tal vez como para hacer las cosas más sencillas, de términos médicos quizás, pues para los mortales que nada más vemos la televisión y no sabemos nada de medicina. Pero Víctor, es un gran grupo de personas. Tenemos 10 escritores de alto nivel de calidad escribiendo en Los Ángeles, en Universal City, en NBC. Hay un gran estudio, ¿ya? Son 10 personas, mis compañeros. Estoy aquí en Nueva York. Hay un método a escribir, introducir. Es como 10 diferentes reescribiendo como borrador, ¿sí? Es un gran montón de trabajo. Soy el único médico. Tengo que usar diferentes ideas y chequeo si hay apropiado por esta situación, etcétera, etcétera. Estamos escribiendo, pero es un gran tiempo para aprender cómo escribir los guiones por tele. Es otro mundo, pero tengo estas guías personales. Es que a final de cuentas cualquier producto audiovisual es un producto de un trabajo en equipo impresionante, ¿no? Y la verdad es que, pues qué orgullo, pocas veces tengo oportunidad de platicar con alguien que siempre se la pregunta, ¿no? De, ya tienes tu novela, ¿te gustaría que se hiciera película? Aquí en tu caso es al revés, tú ya tienes el libro y ahora ya es una serie de televisión que aparte es muy exitosa. Pocas series tienen más de 1 o 2 temporadas, ya vas en la 4ª y a ver cuántas más nos faltan. Para los que no la han visto, pues vayan a verla, está en Netflix, vayan a verla, está en Amazon Prime, aquí en México al menos, ¿no? Y pues Eric, yo te agradezco mucho el tiempo que nos hayas dedicado para platicar, ¿no? Antes de despedirnos, pues siempre me gusta como dejar como micrófono abierto. Y en esta parte para mí es como muy importante, pues justo algo que ya mencionaste hace rato, pero que para mí es todavía más importante remarcarlo, en el sentido de que el hospital público, ¿no? La salud pública, la salud como una parte integral de la vida digna es importante y que en muchas partes está rezagado, ¿no? O es demasiado privado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿tú qué consideras o cómo dirías que podría ser mejor en el futuro? Pues creo que es un claro ejemplo este libro, un claro ejemplo la serie, de lo que se hace con pocas cosas que tenemos, pero ¿cómo consideras que podría ser mejor? ¿Cuál sería como una utopía futurista de la medicina? No, su pregunta es probablemente para mí lo más importante, porque creo que la misma cosa en México que en Estados Unidos. En este sentido, tenemos la privatización está entrando en todas partes, no simplemente en las Américas, pero en Asia, en Europa, en Portugal, en Francia, etcétera, etcétera. Sí. Privatización. Creo que es implicando que las sociedades o los políticos o cualquier persona económicamente escogiendo los negocios sobre la salud pública. Y creo que tenemos en México un problema con desmantelización de salud pública bajo diferentes gobiernos, etcétera, etcétera. Y un gran problema con COVID originalmente. Ya es mejorando, pero gran problema. Estados Unidos igual. Tenemos una privatización y el costo de cuidado curativo en este país es bancarrota número 1 por las familias. Es una existencial crisis realmente por las sociedades, ¿ok? Sí. Creo que en el futuro, si la gente no empuje mucha fuerza para demandar que tenemos que tener acceso todo 100%, hospitales, etcétera, pero a mantener un sistema público de salud pública es critical, es absolutamente critical. Tenemos que tener otra pandemia, diferentes pandemias ocurren no simplemente con un virus.
falta de calidad de nutrición, alimentos, etcétera, etcétera. Un montón de diferentes cosas. Para mí, creemos que usar este tema en el tele para tener mucha influencia, cuál es apropiado en diferentes partes del mundo, personas a pensar cuál es falta de qué en mi experiencia con mi propia sociedad, y empuje a los políticos y demandar otra cosa, porque va a aumentar, no va a disminuir sin esta fuerza. Así que, como cualquier causa social, siempre es pensarla en conjunto, ¿no? Y avanzar Exacto. todos juntos en ello. Sí. Ok, pues muchas gracias por el inconveniente de que no grabamos al principio todo lo que ya habíamos platicado, pero que ahora los que nos están escuchando, pues ya espero que hayan disfrutado esta charla, y pues no me queda más que agradecerte tu tiempo y felicitarte por esta publicación. Esperemos que vengan más idiomas todavía próximamente, y pues aquí en Relatos a Granel siempre vas a tener las puertas abiertas para platicar de nuevos proyectos, platicar de lo que tú quieras, y pues muchas gracias. Un placer, Héctor. Un placer hablar con usted. Nos vemos. Okay, bye bye.